Good evening, everyone, and thank you for attending this ScleroLens Education Society webinar for this evening. I would like to introduce this evening's speaker, Dr. Jaime Ibanez. He is a practicing optometrist who graduated from the University of La Salle, Colombia, and was a resident practitioner specializing in contact lenses at the University of Houston, Texas. Dr. Ibanez has more than 25 years of experience providing non-invasive refractive cosmetic and prosthetic solutions, along with specializing in designing contact lenses. Dr. Ibanez has co-managed complex eye care cases, and his work has been recognized by ophthalmology and optometric practices in LATAM. He continues to be a guest lecturer at symposia and congresses in the field of specialty contact lenses, is an iPrint Pro certification trainer, a fellow of the International Association of Contact Lens Educators, a fellow of the ScleroLens Education Society, and consultant for Contact Lens Manufacturer in Colombia. I would like to introduce Dr. Ibanez, and this program this evening will be presented in Spanish. Welcome. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Agradezco a todos pues sacar su tiempo para escuchar esta presentación que con mucho gusto les voy a compartir. ¿Me confirman? ¿La pantalla está con ustedes? ¿La pantalla se ve completa y limpia? Por favor, ¿me confirman? Ok, perfecto. Bueno, el tema que nos trae hoy son los lentes esclerales asimétricos y tóricos frontales. Dejo mi declaración de intereses. Tengo intereses en iPrint Pro y el objetivo de esta noche es dominar el cálculo de los lentes tóricos frontales en escleras asimétricas. También definir los parámetros para ordenarlos de manera correcta y también tratar de entender y podernos comunicar con nuestros consultores o laboratorios cualquier modificación que vamos a requerir. Bueno, vamos a empezar diciendo que ningún ojo es ópticamente perfecto. La calidad siempre va a estar limitada por las aberraciones ópticas y lo que siempre tratamos de buscar en nuestras adaptaciones es comodidad y visión en cualquier estilo de vida de los pacientes. Y el causante de incomodidad visual van a ser las aberraciones ópticas internas. ¿Y qué es un astigmatismo residual? Un astigmatismo residual es el que queda después de neutralizar el astigmatismo corneal. Es la diferencia entre el astigmatismo total del ojo con el astigmatismo corneal anterior. ¿Cómo ha sido la costumbre del manejo de los astigmatismos residuales? Cuando han sido muy pequeños, menores a 0,75, se hace un equivalente esférico y todo el poder del lente se deja sobre la superficie frontal. O sea, sería como una aproximación. La segunda costumbre que se ha tenido es que cuando son mayores a 0,75 y tienen una implicación en la agudeza visual, en la calidad visual, sencillamente se hacen los lentes esféricos y el remanente, los residuales, se hacen en anteojos. Y la tercera forma es realmente neutralizarlos en su totalidad, tallando la superficie anterior del lente con un lente tórico frontal. Entonces, el uso de los lentes tóricos-frontales son para el manejo de astigmatismos residuales internos regulares. Ya vamos a ver por qué regulares. Y en alguna manera nos ayudan a atenuar el efecto de algunas aberraciones ópticas. ¿Qué es un astigmatismo? Pues un astigmatismo es un defecto refractivo, pero en realidad es una aberración óptica de segundo orden que se corrige con lentes esferocilíndricas. Y el astigmatismo y la aberración óptica van a estar íntimamente ligados. ¿Qué astigmatismo, digamos, vamos a encontrar en nuestros casos? Los residuales internos naturales que son producidos por la córnea posterior, el lenticular anterior y posterior al cristalino y retinales. Hay algunos que son inducidos por cirugías como cirugías con lentes intraoculares, incrustaciones, anillos y cualquier artificio que pongamos dentro del ojo.
excelente. Entonces, retomando aquí, algunos astigmatismos pueden ser inducidos por flexión del lente de contacto escleral, también cuando se descentran y tienen alturas tienen exceso de fluido lagrimal, entonces el lente por gravedad se va a caer, va a formar un prisma y nos va a inducir algún tipo de astigmatismo que sería como un astigmatismo artificial. Y también cuando hacemos adaptaciones con lentes tóricos frontales, pero no alineamos correctamente los ejes, o sea, no están orientados de manera correcta, entonces nos va a inducir un astigmatismo adicional. Next, next. Ok, ahora tengamos en cuenta que algunas veces podemos llegar a confundir el astigmatismo con un coma. De hecho, cualquier interferencia en el camino óptico, como la imagen que están proyectando, cualquier interferencia en el camino óptico nos va a producir una aberración óptica. El astigmatismo y cualquier aberración óptica son desviaciones de la luz con respecto a un punto focal. Cuando esas desviaciones son axiales, entonces tenemos aberraciones de segundo orden. Y cuando esas aberraciones son transversales, tenemos aberraciones de tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente, como es el coma. El coma es una aberración de alto orden que no se corrige con lentes tóricos. Y los astigmatismos residuales regulares son aberraciones ópticas de bajo orden que se corrigen con tóricos frontales y es lo que vamos a ver next. Ok, pero veamos la clase de astigmatismos con la que nosotros nos vamos a encontrar, especialmente con lo que comúnmente denominamos córnea irregular. El astigmatismo de dos ejes, que es el que nosotros realmente manejamos en anteojos, lentes blandos y lentes gas permeables, es un astigmatismo de bajo orden, de segundo orden en la escala de Cernicki. Es un defecto refractivo y es muy común. Next. El coma también es una aberración óptica, pero ya empieza a partir del tercer orden y generalmente se encuentran en queratoconos, en ablaciones, en trasplantes y cuando tenemos en general una córnea irregular. Y este no se corrige con un esferocilindro como lo hacemos con los astigmatismos regulares. Next. El tercero es un astigmatismo irregular. Astigmatismo irregular donde tiene tres ejes. También es de alto orden en la misma escala del coma. Entonces, no es muy común, afortunadamente, pero tiene tres ejes, ya no es ortogonal, ya no tiene dos ejes, sino tres ejes, y no se corrige con tóricos frontales. Next. Los siguientes ya son astigmatismos poligonales, es decir, que no tienen dos ni tres ejes, sino que tienen de cuatro ejes en adelante y a partir de la escala de Cernicki empieza a partir del cuarto, quinto, sexto y así sucesivamente en orden, teniendo astigmatismos cuadrangulares, pentagulares. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen cuatro ejes, no dos, sino cuatro. Estos astigmatismos irregulares no se corrigen con la óptica convencional. Next. Entonces, aquí tenemos que en el segundo orden son los defectos refractivos que manejamos generalmente en anteojos y lentes de contacto. Next. Y estos los podemos corregir con lentes de contacto esclerales esféricos y tóricos frontales en caso de astigmatismos regulares. Next. Los demás astigmatismos de la tercera escala hacia abajo ya no los vamos a poder manejar con lentes esféricos ni tóricos frontales como lo estamos viendo. Next. Pero en general, las aberraciones ópticas que más tienen impacto en la calidad visual son las del centro de la pirámide y next se van a corregir con una óptica especial que se llama wavefront. Next. Muy bien, ahora, pero ¿cómo calculamos nosotros los lentes tóricos frontales? Aparentemente sería algo muy sencillo. Sería, pongamos un lente de diagnóstico o un lente de prueba, hagamos una sobrerefracción, escribámosla y enviémosla al laboratorio. Bueno, pues no es tan sencillo. Next. Tenemos que tener un procedimiento sistemático, es decir, primero tenemos que estabilizar rotacionalmente el lente en el ojo. Luego, hallar el poder efectivo. Hay una diferencia entre el poder nominal y el efectivo, ya lo vamos a ver. Y luego sí calculamos los parámetros. Next.
Ahora, ¿qué es la estabilización rotacional? Tengamos en cuenta que asimétrico es todo lo que no es esférico. Y esa simetría puede ser ortogonal o no ortogonal. Ortogonal es cuando tiene dos meridianos y están exactamente perpendiculares el uno al otro con una diferencia en dirección de 90 grados. Y cuando no tienen esa ortogonalidad, esa perpendicularidad, pues se llaman no ortogonales, que son meridianos que tienen ejes en diferentes formas. Esto para poder entender lo que viene aquí en adelante, y es que la esclera predominantemente es asimétrica o irregular en su forma. Y cuando hablamos de asimetría, nos estamos refiriendo a forma de la esclera. Cuando hablamos de astigmatismo, nos estamos refiriendo a la óptica. Entonces, tenemos que de pronto definir bien los términos y no expresar la asimetría como astigmatismo. La esclera no tiene astigmatismo. Siguiente, next. Ok, ahora, la mayoría de las escleras son asimétricas por la misma anatomía. La inserción de los músculos extraculares se está a diferentes distancias del limbo, lo que hace que en un lado vaya a ser más curvo, en otro lado más plano. Y en los estudios nos han revelado que a mayor distancia del limbo, mayor va a ser la asimetría. Ya tenemos algunos estudios, next. Y en este estudio que ya es clásico, donde en una muestra de 140 ojos eh, con topografía escleral se tomaron diferentes formas y se concluye que menos del 6% de las escleras son esféricas y más del 90% de las esferas son asimétricas en diferentes formas. Next. Entonces, si más del 90% de las escleras son asimétricas, los lentes con periferias asimétricas nos van a estabilizar rotacionalmente el lente. Es decir, que al ponerlo en el ojo, el lente no se va a girar para ningún lado, sino que se va a quedar aproximadamente estático. Next. Esto es lo que se vería si nosotros ponemos un lente esférico en una esclera asimétrica. En un lado puede quedar muy bien asentado y en el otro se va a hundir, se va a enterrar. Esta es, digamos, la imagen típica de un lente esférico con periferia esférica en una esclera asimétrica. Next. Bueno. Ahora, ¿cuántas superficies tiene un lente de contacto? Realmente tiene tres. Next, la primera es la superficie interna. Next, que la superficie interna tiene una zona óptica y una zona periférica. La zona óptica es la zona visualmente aprovechable. Next, la segunda superficie es la superficie frontal. Next, y tiene una zona óptica y tiene un lentículo. O sea, la periferia, lo que se corresponde con la periferia es un lentículo y se puede manipular, pero la parte ópticamente aprovechable es la zona frontal. Entonces, tenemos que un lente de contacto tiene dos zonas ópticas, la zona óptica interna y la zona óptica externa. ¿Y esto qué importancia tiene? Tiene mucha importancia en el manejo de las aberraciones ópticas. Next. ¿Por qué? Aquí tenemos zona óptica frontal, que puede ser esférica o puede ser tórica, y la zona óptica interna, que es lo que comúnmente llamamos la curva base, y es esférica o es tórica. Next. Ahora, definiendo un lente de contacto escleral, siempre nos hemos referido, cuando es un tórico frontal, supone que la zona óptica interna es esférica y la zona óptica frontal es tórica. Y adicional, la periferia es tórica. Entonces, ese lente realmente es un tórico frontal peritórico interno. Y la otra forma es cuando tanto la zona óptica frontal es tórica como la superficie interna de la zona óptica es tórica, eso es un bitórico. Pero adicional, la periferia es tórica. Entonces sería un lente bitórico peritórico. Y dirán, ¿para qué se construye un lente bitórico peritórico? Realmente son muy pocas los adaptadores que hacen bitóricos peritóricos y se utiliza para que estas zonas ópticas se hacen más uniforme a la superficie anterior de la córnea. Next. Ahora, cuando tenemos
el diámetro de la zona óptica frontal es más grande que el diámetro de la zona óptica interna, es una condición ópticamente favorable para nosotros y es lo que siempre debería hacer en todos los lentes de contacto. Así es de que esto es muy importante, next, porque cuando sucede lo contrario, next, aquí en la imagen estoy mostrando el primer círculo es la zona óptica frontal más pequeño que la zona óptica posterior. Next es una condición ópticamente desfavorable. Entonces, si tenemos una pupila pequeña, como lo muestro en la imagen, next, los rayos que van a venir periféricos no van a tener tanta incidencia en la calidad visual. Next. Y la proyección de lo que vemos va a tener mínima distorsión periférica. Next. Ahora, cuando tenemos una pupila más grande o una pupila promedio, next, vamos a tener aberraciones ópticas, pero son artificiales y no son naturales internas, precisamente por esa disparidad entre las dos diámetros de las zonas ópticas interna y frontal. Next. Y estas personas en la noche pueden llegar a percibir halos. ¿Qué es lo importante de esto? Que nosotros debemos conocer cuál es el diámetro de la zona óptica interna de nuestros lentes, tanto los lentes de diagnóstico de prueba como los lentes que ya se le van a dispensar al paciente. Pero también debemos conocer por lo menos la zona óptica frontal de nuestros lentes de prueba y de nuestros lentes finales, porque en ocasiones podemos hacer una prueba muy bien hecha y cuando vamos a dispensar el lente empezamos a tener problemas de calidad visual. Entonces, esto es algo que es como preliminar antes de entrar al tema de los lentes tóricos frontales en lentes asimétricos. Next. Ahora, hablemos de marcación para poder entender la orientación. Las marcas son puntos, líneas, letras, números que van a ir en láser o van a ir tallados, fresados sobre la superficie de los lentes de contacto. ¿Cuál es el propósito del marcado? Localizar ejes, localizar el eje de los meridianos, bien sea el meridiano más plano, el más curvo, en lentes con periferias tóricas, cuadrantes específicos e inclusive hasta en lentes de forma libre. Next. Ahora, cada laboratorio tiene su propio sistema de marcación. Aquí no hay un estándar de la industria que nos diga que todos los lentes los tienen que marcar de diferentes maneras. Generalmente marcan el meridiano más plano, pero cada laboratorio tiene su propio sistema de marcación y tenemos que familiarizarnos con cada laboratorio cómo marcan sus lentes para poder manipular la óptica del lente. Next. Ahora, cuando nosotros vemos un lente de contacto, tenemos una vista y cuando tenemos la superficie cóncava hacia el observador, se llama vértice interno. Next. Y cuando lo vemos de frente, se llama vértice frontal. Normalmente nosotros, nuestras evaluaciones de los lentes de contacto esclerales y en general, las hacemos en vértice frontal, pero la construcción del lente se hace al revés. Next. Cuando se elabora un lente, lo primero que se va a tallar o cortar es la superficie interna, o sea, es un vértice interno. En los lentes esféricos no hay problema. Next. Y posteriormente se va a cortar la superficie frontal. En lentes esféricos no hay ningún problema porque como lo gire, como lo rote, va a dar igual. Pero cuando nosotros tenemos periferias téricas y tóricos frontales, tenemos que marcar la superficie del lente para que se corresponda con la frontal y que el lente quede bien manufacturado. Next. Entonces, primero, como les mencionaba, se talla la superficie interna y luego la posterior. Next. Ahora, cuando nosotros definimos en vista interna, en este ejemplo del ojo derecho, el 0 grados se correspondería a la parte temporal. Next. Pero cuando se va a tallar la superficie frontal, la parte temporal se va a convertir en nasal, es decir, se invierte.
Y esta es la posición que nosotros debemos referirnos cuando hagamos nuestros lentes tóricos frontales, es en vértice frontal y no en vértice interno. Next. Ahora, cuando se manufactura, siempre van a marcar la pastilla para orientarnos. Y lo mismo cuando hay una marcación en láser. Entonces, todo lo que son tóricos, que aparentemente sencillos, tiene detrás una orientación y unas marcas y son las que nosotros debemos tener la destreza de poder identificar, como lo vamos a ver enseguida. Next. Ahora, estabilización es lo primero que tenemos que hacer en un lente tórico frontal. En cualquier lente tórico es estabilizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay varias técnicas. La primera y la más común es ponemos nuestro lente, lo vamos a dejar por 40 minutos para que él se asiente, se estabilice y vamos a hacer algo que se llama una prueba de giro o spin test. ¿En qué consiste esta prueba? Next. Consiste en que identificamos la marca y luego vamos a hacer un giro a 90 grados y soltamos el lente, dejamos que el paciente haga su parpadeo normal en sus posiciones de mirada normal y sencillamente observamos qué va a pasar con esas marcas, si se quedan quietas, si se giran y también vamos a observar la velocidad con la que ella regresa o no regresa y observar si la periferia hacia los lados hace algún blanqueamiento o no. ¿Esto para qué? Para verificar la estabilidad del lente, es decir, si la toricidad de la esclera se corresponde con la toricidad periférica del lente o si le hace falta o si le sobra. Next. Miremos la velocidad con la cual al hacer el giro, cuando se devuelve muy rápido, quiere decir que es una esclera que es tórica, medianamente tórica, y que el lente que se puso se corresponde con la toricidad de la esclera. Entonces, de esta manera nosotros nos aseguramos que tenemos una estabilidad rotacional. Next. Y también podemos encontrar casos donde son altamente tóricas, con lentes altamente tóricos, que en pocos segundos, al hacer el giro para un lado o hacia el otro, como lo ven, él se va a estabilizar. Entonces, con esto, primer punto, primer paso, estabilización del lente. Next. Otra técnica que también se tiene es que se inserta el lente, se dejan los 40 minutos, se retira, vuelve, se reinserta y se observa la posición de las marcas o se utilizan medios de tinción. Next. Vamos a localizar los ejes y para esto nos vamos a ayudar de un transportador. Next. Y aquí digamos que nos vamos a orientar en grados. En grados es más preciso que en horas. Next. En horas también nos podemos identificar y nos va a facilitar, pero es más exacto y más preciso identificarlo en grados. Next. Ahora, ¿cómo compensamos la rotación de los ejes? En vértice frontal, es decir, en la superficie frontal vista por nosotros los observadores, observamos si el lente se gira hacia la derecha. Si se gira hacia la derecha, es decir, a favor de las agujas del reloj, entonces aplicamos la clásica regla Lars o DRIS, derecha, resta. En este caso, como se gira a favor de las agujas del reloj, vamos a restar. Next. Y cuando se gira hacia la izquierda, vamos a aumentar, es decir, vamos a sumar. IS, izquierda suma, derecha resta. Creo que esto es clásico y esto es muy, digamos, muy intuitivo. Next. Ahora, ¿qué es poder nominal? El poder nominal de un lente es con el que llega en la etiqueta de manufactura. Entonces, con los lentes esféricos no tenemos problema. Cuando llega un lente tórico, el poder o la RX del lente es en la posición de manufactura, es decir, así como lo ven en la imagen. Next. Cuando ponemos el lente en el ojo y el lente le hacemos la estabilización y no se gira para ningún lado, sino que se conserva de la misma manera, el poder nominal es igual al poder efectivo. Next. Pero cuando el lente se nos gira hacia la derecha, el poder nominal no es igual. Tenemos que hacer la compensación DRIS, es decir, derecha resta, izquierda suma. En este caso, como se fue a favor de las agujas del reloj derecha, se va a restar. Next. Y en caso de que se gire hacia el lado contrario, entonces vamos a restar. Next. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la sobrerefracción
funciona cuando tenemos el poder efectivo, es decir, el lente en ojo. Next. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo de los tóricos? Marcamos la posición de anclaje en grados. Next. Segundo, pasamos el poder nominal a efectivo. Si hay alguna rotación, la compensamos. Next. Obtenemos la sobrerrefracción con el lente ya estabilizado. Next. Y luego hallamos el nuevo poder efectivo haciendo un cálculo de cilindros cruzados. Esto lo vamos a ver con ejemplos. Basamos nuevamente el poder que obtuvimos con los cilindros cruzados, ese es el efectivo, lo pasamos a nominal para solicitarlos al laboratorio. La ventaja que tenemos es que tenemos el apoyo de los consultores y de los asesores en los laboratorios y ellos nos van a pedir en sus formatos toda esta información. Sin embargo, nosotros tenemos que entenderla. Next. El cálculo de cilindros cruzados es un cálculo vectorial de dos cilindros, el cilindro del lente más el cilindro de la sobrerrefracción. Y hay una manera de hacerlo, pero nos tomaría más tiempo hacerlo, pero es más fácil y efectivo utilizar las calculadoras que hay en línea de manera libre. Hay varias, hay algunas, varios laboratorios tienen sus propias calculadoras, pero son muy fácilmente disponibles en Internet. Next. Un ejemplo, si tenemos un lente con un poder efectivo de más 1,75 con menos 0,75 por 90, el lente puesto en el paciente y nos da una sobrerrefracción de más 0,50 con menos 0,75 por 75, el cálculo no es algebraico directo, o sea, no es esfera con esfera, cilindro con cilindro, sino que hace un cálculo vectorial como el que ustedes están viendo en la calculadora. Ustedes ingresan el poder efectivo, esfera, cilindro y eje, y a continuación, esfera, cilindro y eje de la sobrerrefracción, le dan calcular y ahí ustedes van a obtener el nuevo poder efectivo resultante. Next. Ahora, pero vamos a hacer esto un poquito más práctico para entenderlo. Vamos a encontrar en lentes asimétricos, vamos a encontrar cuatro escenarios. En la parte izquierda, donde dice el escenario 1 y 2, es cuando el poder del lente es esférico, cuando tenemos una esfera en el lente y nos da una sobrerrefracción tórica. En el lado izquierdo, en el lado derecho, el escenario 3 y 4 es cuando es un tórico frontal, ya tenemos un tórico frontal, la sobrerrefracción también nos da tórica y se puede presentar el escenario que los ejes queden igual o el eje no quede igual. Next. Empecemos con el primer escenario. Si tenemos un lente de contacto de poder esférico con la periferia tórica, porque estamos hablando de asimétricos, nos van a llegar marcados. El poder nominal en este ejemplo es un -1. Next. El lente no tuvo ninguna rotación. Next. Es decir, rotación igual a 0. Next. Y si tiene rotación igual a 0, el poder nominal esférico es igual al poder efectivo. Así el lente se hubiera girado, un lente esférico se gire o no se gire, va a conservar su poder esférico. Next. Ahora, ¿qué tal si tenemos una sobrerrefracción tórica? Tenemos que hacer el cálculo. Como no hay, como es un lente esférico y el otro es tórico y está estabilizado en el mismo eje del nominal, entonces simplemente hacemos una suma algebraica de esfera con esfera, cilindro y eje con eje. Next. Al sumarlo, en este caso nos daría -2 menos 1 por 30. Esa es nuestra RX efectiva. Es la que el paciente tiene que tener cuando el lente esté en el ojo. Next. Y en este caso, como no hubo ningún giro, la RX efectiva es igual a la RX nominal en vértice frontal y esa es la que se va a enviar al laboratorio y esa es la que va a llegar en la etiqueta del LED. Next. Bueno, pongámosle a este mismo ejemplo lo mismo, pero que el lente tenga algún giro. Next. En este caso, el lente se nos rotó, hizo un giro. Next. Y ese giro fue hacia la derecha. Entonces, si se gira a la derecha, habría que derecha, resta. Next. Entonces, de 180 nos pasó a 160, el lente se giró 20 grados. Lo vamos a tener ahí en cuenta para el final,
porque como es un lente esférico, se gire o no se gire, el -1 va a quedar de -1. Next, el nominal va a quedar nominal de -1 porque no tiene nada que ver que se gire porque es un lente esférico. Next, ahora, si nos dio la misma sobrerefracción del caso anterior, entonces nosotros vamos a sumar algebraicamente +1, -1, -1, -2. Esa es la RX efectiva. Esa es la que necesitamos que cuando el lente se ponga en el ojo, el paciente la vea a 30 grados. Pero resulta que como el lente se giró, tenemos que compensar ese giro. Y la compensación se hace contraria a la regla DRIS. Ahí derecha no resta, sino que suma. Next. Y convertimos el 30 grados, le sumamos los 20 del giro, nos da 50 grados. Next. Y los demás datos se conservan. Esfera y cilindro se conservan, solamente vamos a cambiar el eje a 50 grados. Ese es el valor que va para manufactura y el que vamos a recibir en la etiqueta. Si ese lente lo ponemos en el ojo, cuando se gire los 20 grados, ahí sí le vamos a restar los 20 con la fórmula DRIS y lo vamos a tener a 30, que es donde realmente lo necesitamos en el ojo. O sea, al aire, en la etiqueta, está a 50 y es el nominal, y cuando está en el ojo, lo necesitamos a 30, que donde él se gire. Next. Ahora, compliquémonos un poco más. Ya no tenemos un lente de contacto esférico de prueba, tenemos un lente tórico. Ya nos llegó nuestro lente y a nuestro paciente le dio una sobrerefracción tórica también. Next. En este caso no hubo rotación, simplemente al lente tórico frontal nos dio una sobrerefracción tórica. Next. Y como no hay un giro, next, entonces va a quedar igual. El nominal es igual al efectivo porque no hubo giro después de estabilizarlo. Next. Ahora pongámosle la sobrerefracción tórica y como no hubo un giro y los ejes están alineados, simplemente hacemos una suma algebraica, esfera con esfera, cilindro con cilindro, eje con conservando el mismo eje. Entonces, esa sería el poder efectivo del lente final. Next. Y sería igual al poder, al poder nominal y ese es el que iría a manufactura. Entonces, cuando este lente nos llegue y lo ponemos en el ojo, como él no se gira y necesitamos que esté a 30 grados, ahí va a estar en el lugar donde queremos tenerlo. Vamos a complicarnos un poco más. Next. El mismo caso, tenemos el mismo lente, poder nominal, el que ustedes están viendo, -1, -1, 50 por 30. Next. Pero resulta que el lente se giró, next, y se giró 20 grados a la derecha. Aquí ya nos cambia el panorama porque hay dos giros. Next. Primero, como es un lente tórico frontal y se giró, el poder efectivo no va a ser igual al nominal. Tenemos que a la derecha resta, le vamos a restar los 20 grados que se giró al eje del poder nominal, que sería 30 grados. En la etiqueta, en ojo serían -20, serían 10, y en la RX efectiva es de -1, -1, 50 por 10. Next. Ahora, cuando ponemos y le hacemos la sobrerefracción, ya no podemos hacer una suma algebraica porque ya no estamos hablando de dos ejes, estamos hablando de una combinación bicilíndrica. Entonces, ahí es donde hacemos el cálculo vectorial con las calculadoras. Next, ingresamos nuestros datos a la calculadora, primera esfera, primer cilindro y primer eje, que es el eje del poder efectivo en ojo, y después en la parte de abajo ponemos la segunda RX, que sería la sobrerefracción. Y al darle calcular, este es el valor que nos daría. La calculadora, depende cómo esté parametrizada, nos da el valor sin aproximación o con aproximación. En este caso nos la da sin aproximación y nos da -2.07, -2.36 a un eje de 18 grados. Ese es el valor de la potencia de la RX del lente que necesitamos que esté cuando está en el ojo. Pero resulta que no la podemos pedir así porque cuando se gire nos va a cambiar todo. Entonces tenemos que compensar el giro. Next. Entonces ahí hacemos una compensación contraria a la rotación que tiene el lente. Es decir,
como se fue hacia la derecha, normalmente derecha resta, aquí derecha suma. Entonces le vamos a sumar los 20 grados a los 18 y nos va a quedar en 38 grados. Ese es el poder nominal, es decir, de la fábrica de la etiqueta, que el lente, el que vamos a leer cuando nos llegue el laboratorio. Pero cuando usted lo ponga en el ojo, recuerde que él se va a girar a los 20 grados y de 38 grados se va a pasar a 18, que es donde realmente lo necesitamos. Entonces, algunos laboratorios pueden fabricar el lente con esos poderes de menos 207, 236, pero generalmente lo hacen en pasos de 0,25. Next. Y lo que hacemos nosotros es que lo podemos pasar en lo que acordamos con el laboratorio, la norma del laboratorio, y lo redondeamos al punto 25. Next. Ahora hagámoslo hacia el lado contrario, cuando se va en sentido contrario. Next. Aquí el lente se giró, next, pero se giró en sentido izquierda, es decir, contrario a las agujas del reloj. Next. Entonces, en este caso, aplicamos la regla simplemente para pasar de la Rx nominal a la efectiva, tenemos que sumar los 70 grados que se giró, se los vamos a sumar al eje y nos va a dar 100 grados. Entonces conservamos esfera y cilindro, pero le ponemos el nuevo eje que son 100 grados. Esa es el poder efectivo del lente en el ojo, de ese lente tórico frontal. Ahora, si nos complicamos algo más, next, vamos a tener una sobrerefracción tórica de ejes distintos. Tenemos que nuevamente hacer el cruce de cilindro con la calculadora. Next, ingresamos nuestros datos y obtenemos el nuevo valor que es el poder final efectivo. Ese es el poder del lente que necesitamos en el ojo. Pero como este lente se está girando los 70 grados, tenemos que hacer la compensación contraria al giro para poder mandarlo a manufactura. Next. Entonces aquí vamos a restar. ¿Cuánto? El mismo valor en que el lente se va a girar. Y al sumar al restar los 79 grados menos los 70 del giro, nos va a quedar a 9 grados. Así nos va a llegar en la etiqueta menos 276 menos 0,98 por 9 grados. Y cuando nosotros lo pongamos en el ojo, esos 9 grados se nos van a convertir en 79 porque se va a rotar. Next. Y también hacemos la aproximación en paso de 0,25 para solicitarlo a manufactura. Algunos laboratorios trabajan con pasos más pequeños y sería lo recomendable porque es mucha mejor calidad visual la que obtenemos cuando el poder del lente es exacto. Next. Bueno, ¿y qué pasa si todo lo anterior no nos funciona? Entonces, ¿por qué no nos funciona? Porque no estabilizamos correctamente el lente. Todos estos cálculos los podemos hacer, pero si nos llegamos a equivocar en los grados del giro, si no estabilizamos el lente, pensamos que estaba estable y no estaba estable, entonces eso nos va a inducir una aberración óptica y vamos a tener casos donde dicen, no, yo no puedo obtener una buena calidad con el lente tórico frontal. Next. No funciona cuando realmente nosotros estamos confundiendo un coma con un astigmatismo residual regular, porque es que el coma tiene eje y el astigmatismo regular de dos ejes también tiene ejes. Entonces, podemos fácilmente confundir, digamos, el coma con un astigmatismo residual. Podemos confundir un astigmatismo residual regular con un astigmatismo residual irregular. Y recuerden, los astigmatismos residuales regulares se corrigen con tóricos frontales esferocilíndricos. Los astigmatismos residuales irregulares no. Next. Las aberraciones ópticas, podemos tener aberraciones ópticas resistentes a corrección. Dije resistentes, mas no imposibles. ¿Cuándo? Cuando hay cicatrices en la córnea, en el cristalino, en cualquier estructura que esté en el camino óptico, no hay ninguna óptica que nos vaya a dar una corrección al 100%. Todo lo que son las opacidades y también cuando tenemos pupilas paralíticas midriáticas, es decir, no hay una miosis, entonces vamos a tener dificultades en cuanto a la calidad visual. Next.
Bueno, si lo anterior no funciona, tenemos que asegurarnos nosotros de que tenemos una estabilización rotacional bien definida. Y la estabilización rotacional mejor definida se hace con lentes de tecnología de elevación específica. Ustedes lo pueden hacer con perfilómetros por métodos de impresión y estas geometrías en la forma del lente, la forma periférica del lente es guiada por data, es decir, no es guiada por los medios tradicionales de poner un lente de prueba, sino que vamos a tener una data muy específica con elevaciones y depresiones y es la mejor forma para que nos garanticemos una estabilización del lente y nos vaya a funcionar la toricidad frontal. Next. Ahora, una vez estabilizado, tenemos que nosotros definir muy bien los parámetros del lente, la relación entre curva base y poder. Tengamos en cuenta que cuando estamos frente a aberraciones ópticas de alto orden, vamos a requerir una óptica especial que es wavefront. Pero el wavefront, si se descentra, les va a inducir más aberraciones ópticas de alto orden difícil de corregir. Afortunadamente, los casos que van a ir para wavefront son muy poquitos. Next, aquí podemos ver que el simple hecho de nosotros aumentar la esfericidad anterior a un lente de contacto teniendo en cuenta que el diámetro de la zona óptica anterior es bien amplio y más grande que el diámetro de la zona óptica posterior, podemos nosotros corregir aberraciones de bajo orden y sobre todo la aberración esférica. Ahora, ya cuando definitivamente tenemos aberraciones ópticas y astigmatismos poligonales, vamos a requerir de una óptica wavefront en la superficie frontal. Next, como ustedes pueden ver, este lente, el video no mostró, pero ahí se ve como si fuera un lente aberrado. Es lo que se ve cuando ustedes mueven el lente, pareciera un lente aberrado y realmente el wavefront es un lente aberrado con aberraciones contrarias a las que se quieren corregir. Next. ¿Qué otras opciones tenemos? Porque no todos los casos son para wavefront, la mayoría no lo son. Y en ausencia de esto, ¿qué podemos hacer? Entonces, tengamos en cuenta algo, y este es una inquietud que les voy a dejar. Un medio que induce una aberración óptica también la puede corregir. Y aquí les voy a poner el ejemplo. Un ojo hemétrope. Si tú le pones un lente positivo, le estás induciendo una aberración óptica de bajo orden que se llama miopía. Y si a ese mismo lente le antepones el lente contrario, un lente negativo, la estás corrigiendo. Lo mismo a un prisma. Si pones un prisma base inferior, le vas a inducir una aberración óptica transversal. Y si a ese le pones el prisma contrario de base contraria, lo vas a corregir. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que un medio óptico que induzca una aberración óptica también la puede corregir. Ese es un principio. Next. El wavefront en un lente de contacto tiene que estar bien estabilizado y la corrección de aberraciones ópticas con lentes esclerales es limitada. O sea, sí corrige aberraciones ópticas, pero es limitada. No va a llegar a corregir de alto orden. Y ahora, ¿qué tenemos en nuestras herramientas con los lentes, aparte de la zona óptica frontal bien amplia, aparte de optimizar muy bien la curva base? Tenemos que podemos jugar con la esfericidad frontal de un lente de contacto estabilizado. Combinar asfericidad con toricidad frontal nos va a ayudar mucho. ¿Y qué pasa con los lentes vitóricos que no son muy aplicados? Bueno, pues eso nos va a dar un norte porque un lente vitórico nos puede dar un efecto esférico, ¿sí? O un efecto tórico. Entonces, los lentes vitóricos ayudan a que haya una mayor uniformidad entre la superficie interna del lente y la cara anterior de la córnea. Ahora, ¿y qué tal si adicional a todo lo anterior que tenemos y podemos hacer, le tallamos unos microprismas ópticos sobre la superficie frontal para tratar de aliviar un poco el coma? Bueno, es algo que pudiéramos hacer y que ya se han hecho, digamos, estudios y pruebas sobre esto y ahí les dejo la inquietud, porque recuerde que el coma es una aberración óptica transversal y los prismas inducen aberraciones ópticas transversales. Muy bien, next.
Muy bien, hemos llegado al final. Next. Y muchas gracias por su atención. Ahí les dejo mi correo por si llega a haber alguna duda. Creo que quedan unos minutos para una sección de Q&A, preguntas y respuestas, y quedo atento.